¿Qué tal? Bienvenidos a Primicia Televisión, el primer canal de la televisión digital en la provincia de Marga Marga, señal 43.1. Un saludo cordial para nuestros televidentes de Olmué, Limache, Villa Alemana y Quilpué. Sean ustedes bienvenidos aquí y ahora. Vamos a estar conversando en esta oportunidad con un personaje. Yo tengo que decir que es un personaje y siempre este programa está dedicado para ver el lado humano. De qué manera, si tú, joven o señorita, o alguien está preocupado porque no sabe qué hacer y tiene alguna frustración respecto de cómo llegar a lo soñado, bueno, aquí tenemos la historia de vida de los personajes que han llegado a la cima y que, tal como usted y yo, hemos partido estudiando, naciendo en una ciudad determinada, arraigándose en otra ciudad, pero siempre forjando el futuro. Y eso es lo que queremos ver hoy, con quien el día 11 de marzo de 2022 dejó de ser legislador por una situación legal, no podía seguir con los periodos ni ser reelegido. De otra manera, lo más probable es que hubiera sido reelegido porque él tiene una gran afluencia de votos en nuestro distrito número 6. Damas y caballeros, quiero contarles que junto a mí se encuentra el ex diputado Marcelo Chilin, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, ex diputado? Le digo, Marcelo. ¿Cómo está? Qué gusto de saludarlo. Gracias, don Víctor. En este programa, aquí y ahora, en Primicia Televisión, queremos conocer de qué manera, todo el mundo lo conoce, seguramente en los canales de televisión, en los diarios, como ex diputado, como un político de un partido determinado y que ha tenido una carrera exitosa durante su vida. Pero nos interesa más saber cuándo nació, dónde nació y cómo fueron sus primeros años de vida, cómo fueron sus primeros años de colegio, sus amigos del barrio, la gente. ¿Cómo lo recuerda usted el día de hoy? Bueno, primero, gracias por la invitación y por sus palabras, don Víctor, por su presentación. También gracias a Primicia Televisión. Para mí es una primicia estar sentado aquí en este estudio. Y sobre lo que usted me pregunta, bueno, yo me crié en un pequeño pueblo, en el campo en realidad, cerca de una comuna que se llama Lanco, que está a la entrada de la provincia de Valdivia. Ahí cursé mis estudios primarios, alternando entre el colegio católico, el colegio público, un colegio particular. A los 7 años se me ocurrió irme interno a un colegio alemán en Loncoche, de lo que me arrepentí rápidamente y volví a Lanco. Después hice las humanidades en Temuco. Pero antes que tenía un barrio, amigos Sí, del vecino. Con quienes jugaban, ¿qué tipos de juego habían en esa época? Porque no había mucho donde escoger, había que ingeniárselas muchas veces, no como hoy día que uno puede tomar los chicos toman el celular y están entretenidos. Mi madre era hija de inmigrantes españoles, mi abuelo materno era gallego, mi abuela materna era castellana, mi padre, bueno, ya era chileno y su padre ya era chileno, pero venían de la migración alemana, los Chilin, que estaban radicados por ahí, por la zona de Osorno, y yo me crié en este pequeño pueblo. Mi madre había sido educada para ser una señorita primero, una dama después, con estudios de piano. Claro que cuando quiso, al tener cierto talento, emigrar al conservatorio, sus padres dijeron que no. Claro. Que en realidad había estudiado piano para casarse y no para tocarle el piano al público. Y bueno, mis amigos eran la gente, los niños del pueblo, el hijo del carnicero, el hijo del botillero, el hijo del funcionario público. ¿Usted ha tenido la oportunidad de reencontrarse en alguna oportunidad con esos amigos? Con algunos. Sí. No es sencillo encontrarlos a todos, pero imagino. con algunos me he encontrado. Por ejemplo, el actual gobernador de la región de Los Ríos, Luis Cubertino, era mi amigo de la época. Del barrio. Es que ahí hablar del barrio era difícil, porque era un pueblo tan pequeño. Claro. Pero sí, se podría decir.
y nos encontramos durante la día en distintas cosas con Cubertino. El domingo antepasado me lo volví a encontrar en una reunión nacional del Partido Socialista. Ahora era una cosa curiosa porque mis amigos eran el Tito, el Perico, el Nene, el Nano, y eran las personas que le describo, pues, Claro. los hijos de... Y los juegos eran fútbol. Bueno, fútbol por supuesto, pero también las bolitas, el La pelota de trompo, el emboque, Ya. o sea, juegos completamente desconocidos, pero que le daban a usted más habilidades que la que les dan los juegos electrónicos hoy día a los niños. ¿Ah? Claro. Porque Mucha desde el punto de manualidad. vista motriz, su desarrollo era mucho más que lo que tienen hoy día los niños con estos... Sí, y luego me contaba Juegos que usted se electrónicos. fue a La Salle, al internado que se Sí. arrepintió ahí. ¿Cómo fue su enseñanza media? ¿Dónde fue para luego llegar a la universidad? Bueno, primero déjeme contarle que todos estos amigos contaban con la resistencia de mi madre. ¿Ah? Ah, Porque como ella había sido educada para lo que le expliqué, era mala junta. claro. ¿Ah? Entonces me decía, ¿por qué te juntas con ellos? Bueno, pero un día en la noche estábamos en la casa cenando y mi abuelo, estábamos los dos solos, y me cuenta que cuando él llegó a Valdivia ganaba muy poco dinero y que un día tomó la decisión de tratar de ganar un poco más para independizarse porque había empezado de empleado de una tienda. Y ese emprendimiento no consistía como ahora en hacer queque, hacer torta, pan, sino que el emprendimiento consistió en ir a comprar contrabando a los barcos que llegaban al puerto de Corral e internaba el contrabando en bote hasta Valdivia. Entonces la siguiente vez que mi madre me dijo, pero ¿cómo vas a ir a jugar con estos niños que no son como tú? Yo le dije, pero ¿por qué no puedo jugar con ellos y sí puedo ser nieto de un contrabandista? Bueno, ¿para qué le cuento la historia? La pelea que hubo entre mi madre y mi abuelo que me andaba contando esta tercera, que a lo mejor eran mentiras, no sé. Claro. Bueno, pero finalmente ya, como en ese tiempo no había escuelas secundarias en todas partes, cuando llegué a Primera Humanidades tuve que emigrar al internado de La Salle en Temuco, ahí estuve los 6 años, y ahí, bueno, la calidad de la educación era otra, pues, mucho más exigente, más sistemática, más difícil de abordar. Y también era un ambiente ¿Había bullying? Raro. En ese tiempo, ¿usted tuvo la posibilidad de ver bullying también en el colegio? Sí, siempre ha existido el bullying y los sobrenombres. Pero bueno, ahí uno aprendía a defenderse, po, ¿ah? Y más estando interno, porque hay unos que se defienden con los papás, que a la primera de cambio, oye papá, cuando uno está a 100 kilómetros del papá, que no va a gritar, papá, papá, necesito ayuda, tiene que ayudarse a sí mismo. Y no puedo contar ahí lo que yo hice para defenderme, porque Bueno, yo soy pacifista, solo que a veces Ya. uno se indigna. sí. No, si ya sabemos, seguramente más adelante vamos a recordar Bueno. algunas cosas. Pero luego usted llegó a la universidad y ese fue un cambio total, porque usted tuvo que venirse a Santiago al comenzar los estudios universitarios, obviamente que cambió de vida, le cambió de ciudad, cambió de compañero, y me imagino que fue un momento especial de conocimiento, de aprendizaje. ¿Se arrepintió de haberse venido a estudiar a Santiago? No, no me he arrepentido de muchas cosas en mi vida. Algunas las podría haber hecho mejor, pero arrepentido no. Ahora, venirme a Santiago era, bueno, ponerme a prueba en cuanto si me había formado bien. Por ejemplo, si era disciplinado o no, porque yo llegué a vivir a una pensión. Primero una pensión donde estaba solo, con desconocidos. A los pocos días me cambié a otra donde habían llegado algunos amigos míos del colegio. Y estos amigos míos, a pesar de que ellos ya eran libres en Temuco, acá descubrieron más Más libertad. libertad. Entonces,
Yo los acompañaba en los quehaceres nocturnos del día Para cuidarlo. de semana. No, no para cuidarlos, también para divertirme. Yeah. Pero yo me levantaba religiosamente a la hora que tenía que levantarme para estar a las 8:30 en la universidad, pues, y estos otros no, se quedaban en cama. Claro, y en ese tiempo, digamos, habían fiestas que obviamente tenían un tono distinto, porque las fiestas universitarias, yo me acuerdo haber habido también, o haber escuchado por lo menos, de estos, ¿cómo se llama?, clásicos universitarios, que habían distintas reuniones respecto de los estudiantes. ¿Usted alcanzó a conocer eso también? Sí, no, pero a las fiestas a que iban durante la semana este par de amigos que no vivían eran universitarios. No, eran del barrio, gente que improvisaba. Y claro, las fiestas universitarias, la bienvenida a los mechones, a los recién ingresados, eran muy inocentes. Bueno, yo llegué a estudiar Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad de Chile. Era la única escuela que existía en el país en ese tiempo. ¿Y en el mechoneo qué le tocó? Estas tonteras inocentes que le tiran harina, huevo. Claro. O la típica broma de que entra uno de un curso mayor y dice, a ver, saquen una hoja y escriban porque les voy a hacer una prueba. Una prueba. Claro, y uno decía, pero si no me han explicado nada, ¿de qué me van a no me han hecho ni una clase. Esa era típica. Claro, y uno se preocupaba de la tontera, pero bueno, después descubría que era broma. Pues, ¿no? Sí. Y esto culminaba, por supuesto, en una fiesta dentro de la escuela, donde la gente se conocía, las chiquillas con los chiquillos, en fin. Pero eran cosas muy inocentonas. ¿No? ¿Y usted luego ahí ya terminó definitivamente? ¿En la universidad usted empezó a tener este interés por la política? Lo tenía de antes, desde La Salle. Ya. Era muy amigo de un hijo de un inmigrante peruano, Alejandro Reyes, que tenía un puesto en el mercado de Temuco. Alejandro era alumno externo, hoy día es ingeniero comercial, pero éramos muy amigos los dos y un día decidimos que nos íbamos a hacer comunistas. Entonces, ¿por qué? ¿A título de qué? Porque no estábamos contentos con el estado de cosas existente, entonces dijimos ya vamos a ser comunistas, pero no sabíamos cómo hacerlo. Entonces yo pedí permiso un día de semana para salir a hacer unas diligencias en la ciudad. Me junté con Alejandro y fuimos al Instituto Chileno Soviético de Cultura a preguntar cómo se hacía para entrar al Partido Comunista. Por suerte que estaba cerrado. Porque habrían pensado que somos unos provocadores, claro, que llegaban ahí a preguntarle a los soviéticos cómo. Bueno, y terminé en la universidad siendo socialista, porque yo estaba muy influido por la doctrina social de la Iglesia, que bueno, aparte de que en ese tiempo tenía. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 64, 65. Y en ese tiempo, o sea, hoy día cuando la gente habla de pobreza es que no conoció la pobreza de ese tiempo. ¿No? La señora Gabriela Mistral, cuando escribió Piececitos de niños, zulosos de frío, cómo os ven y no os cubren, Dios mío, no estaba hablando de una fantasía o de un sueño que tuvo. Eran los piececitos de niños azulosos de frío, porque los niños iban a la escuela a pata pelada. Los más afortunados tenían zapatos con hoyo en la suela, y ya los ricos tenían zapatos sin hoyo en la suela. ¿Y para qué hablar de los pantalones? Con remendados, con parches, qué sé yo. Entonces, tener un sentido de justicia en ese tiempo y de buscar una manera de construir una sociedad que repartiera mejor los bienes y servicios que producía no era poco razonable. Y rápidamente la gente adquiría compromisos, ya sea en la Juventud Demócrata Cristiana, en los socialistas, en los comunistas, e incluso en el Partido Liberal, Radical, había gente de avanzada que pensaba que había que cambiar las cosas. Claro, todos lo pensaban tal vez de distinta manera, pero en la misma dirección de que había que cambiar las cosas. Y en ese tiempo era la década del 60, Marcelo, obviamente que había
una gran expectación. La década del 60 fue algo extraordinario para nosotros, por lo menos en Chile estoy hablando, que se realizó el Mundial de Fútbol de 1962, fue la llegada de la Luna. Entiendo que en el término hippie el 1969 fue Woodstock en Estados Unidos, que transformó la música. Bueno, una serie de cosas que ocurrieron en esa época, digo, que fueron muy llamativas y que salieron los hippies. Bueno, toda esa época, ¿cómo la vio usted? ¿Cómo la recuerda hoy? Era una época de ebullición social donde no era difícil adquirir conciencia de la necesidad del cambio, porque a las cosas que usted menciona con entera justeza, Víctor, hay que agregar otras. La del Cassius Mercurio Clay, Oriente, ¿se acuerda? No, pero primero, frente a la Católica. También, Cassius Clay se niega a ir a la guerra de Vietnam porque no tiene razones para andar matando vietnamitas, pierde el título mundial de campeón de los pesos pesados, sancionado por esa resistencia a ir a la guerra de Vietnam. Exacto. Los Beatles, un movimiento musical que cambió todo, ¿no? Hasta el día de hoy nos impactan los Beatles. Bueno, cuando fueron condecorados caballeros del reino, Lord, por la reina Isabel, que todavía rige la corona española, la corona inglesa, los Beatles delante de la reina se permiten decir, cuando ya les ponen las medallas, que los de la galería pueden aplaudir y los de la platea hacer sonar las joyas. Sí. Hablando de la injusticia social, en fin. Mayo del 68, que las consignas en las murallas eran: seamos realistas, pidamos lo imposible, imagínense. Sí. Y este letrero que le decía yo, que apareció en el frontis de la Universidad Católica en Santiago. Bueno, la reforma universitaria en Chile partió en la Católica, como usted lo recuerda. Por supuesto que ellos lo que querían era cambiar la forma de dirección de la universidad, participación de los alumnos, de los no académicos y sobre todo de los académicos en la dirección de la universidad, y no solo a estas autoridades impuestas desde arriba. Y el diario El Mercurio, que tiene una línea consistente de conservadurismo desde que nació hasta ahora, naturalmente que distorsionó el sentido del movimiento. Entonces estos estudiantes pusieron en el frontis de la Universidad Católica el famoso "El Mercurio miente", y de ahí el Mercurio quedó tocado en el ala. Ahí la gente aprendió a leerlo con sospecha. Con esa... Dígame una cosa, porque... Ahora que mentía, porque nosotros a continuación de eso tuvimos una huelga larguísima en Ciencias Políticas de la Chile, y como la huelga se prolongó tanto, formamos un sistema de administración para poder continuar estudiando mientras se desarrollaba la huelga. Y el Mercurio nos dedicó una editorial que decía: el primer soviet de Chile, y lo dirigió un profesor de Derecho de los más conservadores que han existido en el país, don José Luis Bascuñán. Sí, le quería preguntar de que en esa época, porque estamos tratando de que la juventud de hoy se siente frustrada, que no tiene la posibilidad de llegar donde quiera. Usted ya se visionaba en la política y usted pensaba que iba a ser diputado, usted pensaba que iba a estar como integrante de la mesa directiva del Partido Socialista, que iba a empezar a ocupar cargos de importancia. ¿Usted lo veía de esa manera o veía lejana esa posibilidad? No, yo en la vida lo que he aprendido, don Víctor, es que no hay que resistirse a ella, y hay que aceptar que el flujo de la vida lo lleve. Cuando yo entré a militar al Partido Socialista, todavía estaba en el núcleo de Ciencias Políticas, que dadas las circunstancias de la época se llamaba núcleo Sierra Maestra, o sea, revolución, para que vea los tiempos. Bueno, y en la noche del día que yo entré a militar al Partido Socialista sin ninguna aspiración de nada, sino que solo ayudar a que cambiaran las cosas, salí de esa reunión convertido en el jefe del núcleo. O sea,
de la noche a la mañana esto pasó y yo no dije que no. Bueno, después medio me anduve arrepintiendo porque tenía que hacer el diario mural, ir a las reuniones de coordinación de los partidos y aparte de eso tenía que estudiar. Pero cuando llegó Allende al gobierno, un día el presidente del centro de alumnos, que era socialista, el Goyo Navarrete, me dice que si yo aceptaría una tarea muy importante para el Partido Socialista, pero que no me puede decir cuál es. Entonces, tiene que decir que sí. Claro, entonces, pero él insiste que es muy importante. Yo digo, pero ¿cómo voy a saber si es tan importante como para dejarlo? No, me dice, es que es muy importante, pero no te... Bueno, consistía en que si estaba dispuesto a irme con Allende como su guardaespaldas, junto con la gente que se llamó el GAP, Grupo de Amigos Personales. Y bueno, terminé cuidando a Allende durante 2 años. Bueno, no sé si lo cuidaba yo a él o él a mí, la verdad era medio confuso la pregunta. Yo creo que más bien él nos cuidaba a nosotros que nosotros a él. Pero aquí se ha creado toda una leyenda sobre el GAP. Bueno, y de esa manera usted ya empezó a Y lo mismo involucrarse pasó con lo parlamentario que usted me pregunta. Yo pude, si lo hubiese deseado, haber sido diputado el año 90, al volver la democracia. Era una persona importante dentro de la concertación del Partido Socialista. Hubiese bastado que manifestara mi interés en serlo para haber sido candidato. Pero no era lo que yo esperaba hacer. ¿Entre medio usted se casó antes de ser diputado o entre medio usted conoció a su esposa? No, antes. Con mi actual señora. Sí. Sí, nos casamos antes. En todo caso, cuando nos casamos con Loreto, yo ya era subsecretario de Desarrollo Regional en el gobierno de Eduardo Frei. Pero esto de llegar a ser parlamentario ocurrió, bueno, por una desgraciada casualidad de la vida, que es que falleció Juan Bustos, a la sazón presidente de la Cámara de Diputados, representante por la provincia del Marga en el Parlamento. Y el Partido Socialista decidió proponerme a mí para reemplazarlo por el año que le quedaba de gestión. Y yo la verdad que esperaba estar ese año y sacar adelante las cosas que Juan tenía pendientes. La creación de la provincia del Marga, la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que eran las cosas fundamentales que le quedaban pendientes. Pero bueno, terminé atrapado en una situación política del momento que hizo que repostulara. Después volví a postular porque me entusiasmé con el programa de cambio de Michelle Bachelet. Y después volví a postular porque había que tratar de que Guillén le ganara a Piñera para no quedaran los desastres que quedaron. No lo logramos. Y bueno, ya no volví a postular cuando se establece la ley que pone límite a las reelecciones parlamentarias y de la cual yo era el más ferviente impulsor. Claro. Que la gente me preguntaba si no tenía vocación de suicida porque estaba legislando en contra de mis supuestos intereses. Pero en realidad mi interés es que le haya mejor al país que a Marcelo Chile. Marcelo, ¿en algún minuto de su vida sintió frustración por las cosas que estaba deseando hacer y que no logró o que fueron truncadas por alguna situación especial? ¿O simplemente se le dio en su vida una cosa casi lineal respecto de ir y llegar hasta donde llegó usted como diputado de la República? Bueno, hay varias cosas que han quedado medio pendientes, pero no tengo un sentimiento de frustración porque insisto en lograrlas. Si no, ya me habría rendido, en realidad ya me habría quedado en cama para el resto de los días de mi vida. Pero se lo voy a poner con un ejemplo. Yo logré que en la Cámara de Diputados, después de 12 años, sacáramos adelante la ley de delitos económicos y ambientales. Y la sacamos con amplia mayoría, casi consenso. Votó la derecha, el centro, la izquierda por esa ley. Pasó al Senado y ahí está radicada en el Senado. Entonces yo estoy de a poquitito acercándome al Senado para que el Senado termine de aprobarla y sea ley. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestro país necesita que los ciudadanos tengan certeza de que
los más poderosos no tienen posibilidades de abusar con ellos o contra ellos. Y es una ley necesaria. Y yo no me he rendido, la cosa se está demorando más de lo que yo esperaba, pero la vamos a sacar. Así que por eso no tengo sentido de frustración, porque lo tengo como pendiente. ¿Y su familia siempre estuvo de acuerdo con que usted fuera político? Porque muchas veces me imagino que no lo pasó bien. Bueno, mi hijo no tuvo derecho a opinar porque yo ya había adoptado este camino varios años antes de que él naciera. Así que ya conoció a su padre metido en esto y bueno, pagó las consecuencias. Nació en México cuando yo estaba exiliado. Tuvo que volver a Chile alrededor de los 7 años, cuando yo pude regresar, con todo lo que significaba a propósito del bullying. Él hablaba como mexicano, los chilenos se burlaban de cómo él hablaba. Por supuesto, por suerte era bastante ingenioso el Manuel y les contestaba adecuadamente. Y Carmen, la mamá de Manuel, no se puede quejar porque ya me conoció en la Escuela de Ciencias Políticas participando de la actividad política en la universidad. Y bueno, vivimos juntos el exilio en México, en fin. ¿Cómo fue eso? ¿Fue duro? Bueno, lo más duro es vivir fuera obligado, porque tal vez vivir afuera voluntariamente no es tan traumático como vivir por obligación. Y mire, yo no hago drama de la vida, pero me tocó todas las cosas que tocan cuando uno parte de cero. Por ejemplo, mis almuerzos, al partir mi estadía en México, eran en un edificio en construcción donde los obreros me invitaban a comer todos los días. Pues yo pasé una vez por ahí, les pregunté por una dirección y me dijeron de dónde era por el acento. Yo le dije de Chile. Estos obreros dijeron a Chile, Allende y no sé qué, y ven para acá y no sé qué, y mi cuate, y quédate con nosotros mi cuate. Y de ahí, bueno, pasaba todos los días el cuate y llamaban al cuate, ven a almorzar, cuate. Así que, bueno, y después ya, por supuesto, encontré trabajo, pero lo más duro es la obligación de permanecer afuera, no tanto el de enfrentar las vicisitudes de la vida que siempre se pueden enfrentar. Ex diputado Marcelo Chilin, yo sé que desde el 11 de marzo se ha desvinculado de la política contingente, de ir al Congreso, y hoy día seguramente debe estar un poco más reposado respecto de viendo el partido un poquito desde afuera. Y seguramente que debes tener una impresión muy clara, o no sé si tan clara, respecto de cómo le ha ido el gobierno y de la constituyente o de la propuesta de la nueva carta. ¿Cuál es su visión en este minuto de esas dos situaciones que está viviendo el país? Bueno, no estoy tan lejos del Congreso, don Víctor, porque los diputados socialistas por unanimidad me pidieron que me quedara un rato con ellos para asesorarlos en la coordinación de la asesoría parlamentaria. Así que, bueno, les ayudo lunes, martes y miércoles en eso, y también estoy a disposición los otros días, pero no con el estrés ni la presión del que es propiamente parlamentario y tiene que estar tomando decisiones a cada rato. Ahora, de cómo veo las cosas, mire, yo creo que, y esto lo digo sin pasión, fríamente, sin humanidad, Chile necesita imperiosamente que a este gobierno le vaya bien. Que le vaya bien en su meta de lograr justicia social, mejores servicios públicos a disposición de nuestra gente, mayor igualdad, mayor equilibrio en la distribución de la riqueza. Y es una necesidad vital del país. Si queremos recuperar la convivencia para poder tener bases sociales sólidas desde la cual impulsar los esfuerzos que significa crecer para seguir mejorando en educación, en salud, en vivienda, en convivencia social, en perfeccionamiento de la democracia, necesitamos que a este gobierno le vaya bien. Y yo soy uno de los socialistas que impulsó que se le apoyara sin condiciones y sin vacilaciones desde un comienzo. Perfecto, vamos a volver con temas muy interesantes
Estás en Primicia Televisión, aquí y ahora, el programa donde tenemos un personaje conocido para que usted pueda un poco conocer la parte más humana y cómo es posible que uno pueda haber cumplido o las metas o los sueños que usted tenga. Ese es el propósito de poder llegar hasta usted, a que seguramente está pensando en hacer algo, o hemos traído emprendedores, hemos traído artistas. Bueno, hoy tenemos un político de verdad de larga trayectoria, y al regreso quiero preguntarle al exdiputado algunos exabruptos que hubo en el Congreso, y vamos a hablar de la constituyente.